Buenas tardes, compañeros, profesor. Somos el grupo uno, conformado por Estefaní González, Kenderly Altuve, Aiber Sánchez y mi persona, Jesse Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder político y los delitos que atentan contra este. El poder político es el conjunto de instituciones, órganos y autoridades que conforman el Estado. Entre sus funciones está gobernar, administrar, garantizar los derechos de los ciudadanos, entre otros. En regímenes democráticos como el nuestro, su legitimidad y autoridad emana del pueblo y su actuación está estrictamente regulada por la Constitución y por la ley. El poder público se divide verticalmente en poder nacional, estatal y municipal. A su vez, el poder nacional se divide horizontalmente en poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Los delitos que atentan contra el poder público son normalmente llamados delitos políticos. En ellos, el sujeto activo tiene un factor objetivo y un factor subjetivo, como lo puede ser el daño causado y su voluntad o su intención de causar este daño. Por otro lado, siempre el sujeto pasivo va a ser el Estado. Esto sin perjudicar a los terceros involucrados, porque por ejemplo, al momento de cometer un delito político puede ser que haya daño colateral. Hay tres criterios fundamentales para determinar que estamos ante un delito político. Primero tenemos el delito político objetivo. En esto no se tiene en cuenta el factor voluntad, el factor psicológico de la gente. Normalmente solamente se toma en cuenta los hechos, es decir, el riesgo, el daño causado. Esto lo podemos ver en la rebelión, la sedición, la traición a la patria o el terrorismo de Estado, por ejemplo. Esto lo vemos reflejado al momento de colocar un artefacto explosivo en una institución del Estado, al momento de mancillar nuestros símbolos patrios, entre otros. Por otro lado, tenemos el delito político subjetivo. Aquí sí vamos a tomar en cuenta la tendencia política, la condición social de la gente, pues este delito va dirigido a cambiar la ideología política de la sociedad, a causar terror, a atentar contra el orden constitucional, entre otros. El factor más determinante a tener en cuenta cuando se trata de un delito político subjetivo es el llamado asilo político, pues en el derecho internacional se toma en cuenta la ideología política, la intención de la gente para otorgar este asilo político, para evitar la extradición del delincuente, entre otros. Hay muchos penalistas que se debaten sobre si este factor es determinante, pues teniendo eso en cuenta, podemos tomar que cualquier delito cometido puede haber sido cometido bajo esta capa o este manto del delito político, incluso el secuestro o la violencia. Eso es lo que tienen en cuenta los penalistas a día de hoy, preguntándose hasta qué punto se puede tolerar actos violentos escudados bajo esta ideología política. Por otro lado, tenemos el delito político mixto, aquel que tanto atenta contra las instituciones, contra los símbolos patrios y busca a su vez transformar la ideología política y la condición social de las personas. La rebelión y sus elementos. Cuando hablamos en el ámbito legal y doctrinario de la rebelión, nos referimos a un delito político por excelencia. No es un crimen común como un robo o un homicidio, sino un ataque directo y masivo contra el Estado mismo, su soberanía y su orden constitucional. La rebelión constituye un ataque frontal a la estructura estatal. Sus pilares son el alzamiento público, el empleo de violencia física y la finalidad teleológica, orientada a disponer al Estado legítimo o impedir el ejercicio de las atribuciones constitucionales. Cuando hablamos de alzamiento público, este es el elemento formal del delito. Significa que la rebelión no se comete en la clandestinidad de una reunión privada, exige una manifestación externa abierta y notoria de un grupo de personas. Es un acto colectivo que se representa ante la sociedad como un rechazo directo a la autoridad. Ahora bien, cuando hablamos del empleo de violencia física, este es el medio indispensable para que se configure el tipo penal. El alzamiento debe ser violento o implicar una amenaza armada inminente. Aquí es importante hacer una distinción para no confundir la rebelión con el derecho constitucional a la protesta. Si no hay violencia física orientada a quebrar el orden, no hay rebelión. Además, es un delito de peligro, lo cual significa que la ley castiga solo el hecho de iniciar un alzamiento violento sin necesidad de que los rebeldes se logren su cometido. Y por último se habla de la finalidad teleológica.
Este es el elemento subjetivo, es decir, es el para qué se hace. La mente del rebelde no busca el vandalismo común o el beneficio económico, su objetivo es estrictamente político. Esta finalidad está orientada a disponer al gobierno legítimo cambiar la forma constitucional de gobierno por vías de hecho o impedir por la fuerza de los poderes públicos que ejerzan sus atribuciones. Con el tema de mi compañero, para diferenciar la rebelión militar de la civil, tenemos que en la primera el uso de armas, así como la organización o estructura militar, constituye el requisito indispensable para la tipicidad del delito. A esto sumemos que el sujeto activo sí o sí debe ser un funcionario de la Fuerza Armada. Por otro lado, la rebelión militar tiene un carácter permanente, lo que quiere decir que el estado de flagrancia y la violación jurídica se mantienen en el tiempo, mientras el movimiento armado sigue activo. Por otro lado, otro delito a tener en cuenta es el vilipendio público, que no es más que el menosprecio hacia la autoridad. Nuestro ordenamiento jurídico sanciona la ofensa, el desprecio, el insulto públicamente en contra de las instituciones del Estado o los símbolos patrios. Estos delitos son distintos a los referentes a la difamación o a la injuria, en cuanto a esto sí busca proteger el honor individual de las personas naturales, mientras que las figuras jurídicas de vilipendio y sus consecuencias busca es salvaguardar la dignidad y autoridad de los poderes públicos. El artículo principal que debemos tener en cuenta para entender esta figura es el artículo 149 de nuestro Código Penal, el cual hace especial mención a las instituciones de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia o el Gabinete o Consejo de Ministros, así como los consejos legislativos, estadales o tribunales superiores. Debemos hacer mención a los derechos de participación política amparados por nuestro texto constitucional, los cuales buscan proteger el sufragio y las libertades ciudadanas. El artículo 166 de nuestro Código Penal es tangente al castigar a quien por medio de violencia, amenaza o tumulto busque impedir o paralizar algún modo de ejercicio de cualquiera de los derechos políticos de algún modo de que éste no esté previsto en la ley. Es decir, siempre que la acción no encuadre con lo tipificado en la rebelión o la sedición, indicando un agravante al autor de los hechos que éste fuera funcionario público y que se valga de sus funciones para impedir el goce de dichos derechos. Muchas gracias. La sedición y su distinción con la rebelión. Mientras la rebelión y sus agentes buscan tomar el poder en un cambio estructural del gobierno actual, la sedición se limita a obstaculizar la actividad administrativa o judicial del Estado mediante el uso de la fuerza pública, impidiendo la ejecución de leyes y resoluciones legítimas. Es decir, no solo busca el cambio del régimen, sino entorpecer el correcto funcionamiento de la maquinaria del Estado. Por otro lado, tenemos los delitos militares, vilipendio y derechos políticos. La disciplina militar, tutelada en el Código Orgánico de Justicia Militar, es esencial para el mantenimiento del orden. Sin embargo, al tener acceso al armamento del Estado, los funcionarios que cumplen el rol de defensa de la nación son propensos a alzarse en contra del gobierno de turno. De este modo, y retomando el tema de la rebelión, tenemos el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, mediante el cual se define la rebelión militar como la actividad que consiste en promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del gobierno en cualquier de sus poderes y cometer durante una guerra civil para favorecer al enemigo de la legalidad cualquiera de los hechos enumerados en los artículos y ordinales 26, 27, 28 y 29 del artículo 464 en cuanto sean aplicables, siendo que este artículo específicamente tipifica como delito de traición a la patria y los numerales mencionados van dirigidos a castigar mayormente la acción de fuerzas nacionales que hayan conyugado a la victoria extranjera o en